Hola amigos, vamos a hablar ahora en este video de una enfermedad muy común que se denomina osteoporosis. El hueso es un tejido firme, resistente, duro y blando formado de sustancia fundamental, el 10% orgánica, colágeno, 90% de la matriz orgánica y la sustancia inorgánica. Hay dos tipos de hueso, el hueso compacto que es el 80% y el hueso esponjoso que es el 20%. El hueso tiene vasos y nervios, formas y funciones variadas, es liviano, resistente, duro. Los huesos se destruyen y esto se llama resorción y se construyen y se llama formación. Este proceso de destrucción o resorción y construcción o formación es lo que se denomina el remodelado óseo. Entonces, este conjunto total y organizado de huesos forma el esqueleto. El hueso es una estructura vital, no es inerte. Las células de hueso se denominan osteoblastos, que son las células formadoras del hueso, los osteocitos, que son las células óseas, y los osteoclastos, que son las células que destruyen el hueso. Aquí tenemos en acción a los osteoclastos que destruyen el hueso, dejando una gran laguna dentro del tejido óseo, y luego vienen los osteoblastos que construyen el hueso, reparando la acción de los osteoclastos que son los destructores. Tenemos varias clases de hueso, como los huesos largos. Un ejemplo son el húmero y el fémur, que nos permiten la movilidad, y los huesos cortos, que son carpo y tarso, que tienen una forma cuboide, cuya función es la de amortiguación. También tenemos los huesos planos, como son los huesos de la escápula y del coxal. Son anchos, protegen los tejidos blandos, dan inserción a grandes masas musculares. Otra clase de huesos son los irregulares. Un ejemplo son las vértebras, que no tienen forma, son impares, se localizan en la línea media y protegen al sistema nervioso central. ¿Qué es el pico de la masa ósea? Es la máxima cantidad de hueso que se alcanza entre los 25 y 30 años. Está dado por la herencia en su mayor parte y modulado por la dieta, el ejercicio y las hormonas. Entonces, ¿qué es la osteoporosis? Es la enfermedad del esqueleto caracterizada por baja masa ósea, deterioro de la microarquitectura, aumento de fragilidad con mayor riesgo de fracturas. Es un proceso que se llama silencioso e indoloro, aunque yo no he tenido esa experiencia. Cuando se hace bien una historia clínica, las pacientes reportan dolores, especialmente a nivel de las ingles, que no tienen nada de silenciosos. Entonces, para mí, la osteoporosis da manifestaciones desde el inicio. Con la osteoporosis se pierde hasta 20 centímetros de estatura y 25% de hueso. El hueso normal, que es como un queso suizo con poros, hay una pérdida normal, entre comillas, de hasta 10% de hueso. En la osteopenia la pérdida es del 11 al 25% de hueso, y en la osteoporosis hay una pérdida de más del 25% de hueso. Los poros son grandes, hay la destrucción de las columnas verticales, de las trabéculas horizontales, el hueso desaparece, la corteza se vuelve delgada y se fractura con gran facilidad. Aquí tenemos el hueso normal con sus poros y el hueso osteoporótico con grandes poros que son muy susceptibles a la fractura. En la menopausia falta estrógeno, por lo tanto aumenta la resorción, que es la destrucción, hasta en un 90% sobre la formación, que solamente sucede en un 45%.
Se puede prevenir la osteoporosis si se detecta a tiempo. Por ejemplo, una mujer menopáusica sin tratamiento hormonal puede perder hasta 5% de hueso al año. Entonces, nosotros ya sabemos que si la mujer ya ha entrado a la menopausia, es decir, no tiene los niveles normales de hormonas, esa mujer debe recibir inmediatamente tratamiento porque de lo contrario estará perdiendo hueso. Lugares donde se producen las fracturas comúnmente son en la muñeca, en la columna lumbar y en el cuello y el trocánter del fémur. Las fracturas vertebrales ocurren sin razón. La vértebra debilitada se rompe cuando el paciente se inclina hacia adelante. Al incorporarse hay dolor severo de espalda, requiere reposo por 4 a 6 semanas y el dolor cede hasta en 6 meses. A las fracturas de vértebra se les conoce como colapso de vértebra y tenemos de 3 clases: la fractura por compresión en cuña o por aplastamiento. En este cuadro ustedes pueden ver a una paciente que tiene fracturas de vértebras dorsales, que en medicina se conoce como quifosis, joroba de dromedario o joroba de la viuda. En la joroba de la viuda, la columna se curva, pierde estatura la paciente, las costillas inferiores se mueven hacia el abdomen superior, causando dolor, indigestión y gases. El estómago protruye hacia adelante y es empujado hacia el espacio más pequeño debido a una pérdida de estatura. Desaparece la cintura. La cabeza y el cuello salen hacia adelante para poder mirar. Esto causa dolor de cabeza y cuello. Todas estas características que observamos aquí dan como resultado la pérdida de la autoestima en la paciente. En la fractura esta se fracturan el cuello del fémur y el trocánter del fémur. La mitad de las pacientes que sufren esta fractura llamada de cadera no pueden caminar sin ayuda. Algunos se recuperan, otros deben ir a asilos u hogares para que reciban cuidado. Aquí tenemos una mujer de 66 años y a los 75 años, 9 años después, esta misma mujer envejecida, fracturada y con soportes para poder caminar. Las fracturas de la muñeca son dolorosas, requieren una valva de yeso. La más frecuente se llama fractura de Colles. El hueso del antebrazo, que es el radio, se rompe cerca de la muñeca y la mano es empujada hacia atrás. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la osteoporosis? Las mujeres blancas, orientales, rubias, el peso que sea inferior a la talla, la menopausia precoz o quirúrgica, el síndrome de ovarios poliquísticos. Las mujeres sedentarias, fumadoras, aquellas que tienen deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D y las que tienen ingesta elevada de proteínas, café y alcohol. Es importante saber y tener en cuenta que el calcio solo no va a mejorar el hueso ni va a evitar las fracturas. El calcio solamente produce un pequeño aumento de hueso en un 1 a 2%. Hay que realizarse un examen de calcio antes de proceder a tomar suplementos. La vitamina D es importante en la salud ósea y en el balance del calcio. Los pacientes con una D mayor de 40 nanogramos tienen 45% menos riesgo de fracturas en comparación con pacientes con vitamina D menor de 20 nanogramos. La vitamina D ofrece múltiples ventajas en el hueso y fuera de él. Reduce el número y frecuencia de infecciones respiratorias en los tiempos del COVID y mantiene la densidad mineral ósea, disminuyendo el riesgo de osteoporosis. Para aquellas mujeres que creen que la soya va a ser la que cure la osteoporosis,
Tengo que decirles que la leche de soya no es un producto fermentado, por lo tanto es altamente tóxico. La soya bloquea la absorción de calcio y causa déficit de la vitamina D. El diagnóstico temprano de la osteoporosis es muy importante. El hueso perdido no va a recuperarse fácilmente, por lo tanto, para prevenir o curar esta enfermedad, mientras más temprano la diagnostiquemos mejor. El tratamiento debe ser a largo plazo, sostenido y controlado. Y debemos hacer el diagnóstico utilizando la densitometría ósea o DEXA. Hay que pedir columna lumbar anteroposterior, fémur bilateral, izquierdo y derecho, radio distal y ultradistal. Tenemos que tener presente que la densitometría de cuerpo total no sirve para el diagnóstico. Los periféricos, aquellos que se realizan en manos y pies, ayudan al diagnóstico, pero tampoco son un diagnóstico definitivo. La densitometría o DEXA hay que realizarse una sola vez al año. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para prevenir la osteoporosis? Alimentación baja en grasas saturadas, calcio y vitamina D en niveles adecuados en sangre, realizar un ejercicio regular, no fumar, disminuir alcohol y café, mantener el peso ideal y tener presente que los obesos tienen mayor riesgo de caída por su peso y falta de equilibrio. Aquí tenemos en este círculo los alimentos que no debemos consumir. Acá abajo tenemos el yogur, queso, vegetales y frutas, así también como la proteína del pescado, el pollo, carne roja menos para la dieta de un paciente con osteoporosis. Los medicamentos que reducen el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera son varios. Tengo que hacer hincapié en que la terapia hormonal para la menopausia es muy importante para el tratamiento de la osteoporosis. Los pacientes con riesgo de fractura y que utilizan cortisona deben iniciar el tratamiento lo antes posible. Las mujeres posmenopáusicas bien evaluadas deben recibir terapia hormonal. El tratamiento debe ser individualizado. Los alimentos ricos en calcios y vitamina D son los lácteos, los granos tiernos, los cereales, el pescado, brócoli, acelga, espinaca. Los hongos tienen gran cantidad de vitamina D. También los frutos secos son importantes por el contenido de fitoestrógenos. Aquí en esta diapositiva quiero demostrar que la paciente que pasa en la posmenopausia, cuando realiza ejercicio, siempre tiene que mantener su columna recta. No puede hacer flexión anterior, no puede intentar toparse los dedos de los pies con los dedos de las manos. Es importante que la espalda siempre esté recta para evitar las fracturas. También los ejercicios con pesas de 1 kilogramo por brazo. El yoga y la meditación sirven para mantener a la paciente equilibrada, estable, pero no para aumentar el hueso. Tampoco la natación sirve para aumentar el hueso. Solamente los ejercicios con pesas y la caminata es un gran ejercicio. Estas recomendaciones tienen la intención de informar a los pacientes, pero no reemplazan el criterio médico en el cuidado de los que sufren esta enfermedad.